Hoy iniciamos una nueva serie de temáticas de sermones bajo el nombre de Uno para Todos y Todos para Uno. ¿Le suena? Uno para todos y todos para uno. Y hoy el sermón de esta mañana lleva como título Como tú y yo. Como tú y yo. Mire lo que dice la escritura en el verso 21 del capítulo Juan, en el capítulo 17 del libro de Juan. Dice la escritura, leo la Nueva Traducción Viviente, que dice: te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Si usted es de los que subrayan ahí algún pasaje, alguna palabra clave, esto es clave. Así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti. Y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén. Toma tu lugar. Creo que uno de los temas que más abordamos en estos tiempos, y no solo en estos tiempos, pero eso lo hemos anticipado por generaciones, ¿no? Incluso por ahí corre una frase que todos conocemos que dice que la unión hace la fuerza. Y eso solía correr mucho antes entre las empresas, entre los obreros y demás, tratando de traer mayor y mejor producción en todas las cosas. Y luego se fue atesorando esa frase para tantas otras experiencias en la vida. Y si hay algo de lo que nos queda claro en esta vida, que cuando hablamos de la unión, hablamos de muchos aspectos positivos. Es difícil que cuando nosotros tocamos el tema de la unión enfoquemos en aspectos negativos, aunque también hay quien se junta para hacer lo malo. Pero comúnmente cuando nosotros hablamos de la unión, sobre todo dentro del aspecto cristiano, del ambiente cristiano, siempre hablar de unión es hablar de aspectos muy, muy positivos. Y la palabra del Señor, particularmente en el libro de Juan, nos encausa a considerar esos aspectos importantes que tienen que ver con la unidad. Ahora, quiero desglosar un poquito aspectos importantes de la unidad, solo para que entendamos que la unidad bajo ciertos elementos nos puede ayudar solamente a tener una mejor calidad social. Pero si la intención nuestra de poder considerar la unidad tiene que ver con el plan, con el propósito perfecto de Dios, y hacia allá es a donde quiero apuntar. Porque Dios no nos trajo a esta vida solo para crear nuestro propio concepto de vida. Esto lo he dicho en otras ocasiones, pero quiero reiterarlo. Muchos pensamos que en la vida nosotros tenemos que forjar nuestro propio destino. Pero mi hermano, tengo que anticiparle que el destino está prescrito. La Biblia dice que si nosotros permanecemos fieles hasta el final, alcanzaremos la corona de la vida. Ese es el destino para todo creyente que permanece fiel. Y la Biblia dice también que el destino de la muerte eterna es para aquellos que no permanecen fiel. Ese es el destino está previsto. Eso es lo que viene para aquellos que no creen. Por eso es importante que al considerar nosotros los elementos de la unidad, de la unión, tengamos en claro cuál es nuestro objetivo. Si nuestra intención de estar juntos es poder cumplir el propósito poderoso, sobrenatural de Jesucristo, entonces tenemos que caminar bajo elementos que nos permitan crecer en esa realidad. Juntos para honrar y exaltar el nombre de Jesucristo. Juntos para ser testimonio de lo que Dios ha intentado hacer con la iglesia a través de todos los tiempos. Juntos para que el mundo, dice el pasaje, crea. Ese es el elemento, esa es la intención, la intención de permanecer juntos. El mismo Señor Jesucristo lo revela a través de este pasaje para que el mundo crea. Usted y yo queremos vivir juntos y trabajar juntos, no para traerme gloria yo o traerte gloria a ti, aunque eso en el camino resulta, porque cuando Dios está contigo resalta lo mejor tuyo, que es el brillo de Jesucristo. No lo que tú tienes, sino lo que Dios pone, y es el brillo de Jesucristo. Y por eso queremos estar juntos, para que el mundo crea. ¿Y cómo van a creer?
Yo creo que arrancando te tengo que dar algunos aspectos importantes que tiene que ver con lo que es la unidad del Padre y del Hijo. Porque lo primero que el pasaje apunta es justamente en esa unidad. Lo primero que Jesucristo resalta, dice: te pido que todos sean uno. Y lo primero que dice es: como tú y yo. El mismo Señor Jesucristo, hablando al Padre, le decía: como tú y yo somos uno. Ahora, ¿a qué apuntaba el Señor Jesucristo cuando hablaba de esa unidad en el Padre? ¿Cuáles eran los elementos a los que apuntaba en la unidad? ¿Qué era tan importante en que el Padre y el Hijo estuvieran juntos? En otras palabras, ¿por qué usted cree que Jesús hacía énfasis en la unidad del Padre y de Él? Porque había elementos importantes que se estaban y se iban a revelar a través de esta unidad. El Señor Jesucristo llegó a la tierra no por voluntad propia, aunque entonces fue voluntad de Él estar en la tierra. Pero la Escritura nos enseña que Jesús llegó a la tierra por voluntad del Padre. Y el Señor Jesucristo mismo, cuando fue confrontado, o más bien cuando los discípulos vinieron al Señor Jesucristo y le pidieron la forma en que ellos podían orar, lo que el Señor Jesús apuntó dentro de la oración que usted y yo conocemos ahí en Mateo, del Padre Nuestro, uno de los aspectos que resalta, dice: hágase tu voluntad y no la mía. Y que haga la voluntad del Padre en el cielo como en la tierra. Y el Señor Jesucristo en el Getsemaní le dijo al Padre: Padre, sea tu voluntad y no la mía. Conceptos importantes que vienen en vertiente desde la misma intención del Padre. Dos aspectos importantes quiero llevar a que tú consideres. Primero, que si a algo apuntaba el Señor Jesucristo en la unidad, tenía que ver con la revelación del Padre a través del Hijo y en el Hijo. Somos uno para que esas revelaciones tuyas, Padre, empiecen a correr. Si el Señor Jesucristo hubiera traído su propia agenda y no existiera la unidad en el Padre, se pudo haber cumplido cualquier otro propósito menos la voluntad perfecta del Padre. Por eso el Señor Jesucristo, uniéndose al Padre en ese concepto general, universal, eterno, dijo que seamos uno, tú y como tú y yo, unidos en la revelación general, global, que emana del mismo cielo. Una revelación maravillosa de parte del Señor. Ahora, ¿qué implica la revelación del Señor? Usted se ha preguntado, ¿qué es lo que nosotros esperamos que Dios revele? Siempre pedimos al Señor revelación, ¿verdad? Cuando usted se hinca: Señor, revélame tu gloria, revélame tu propósito, revélame todas las cosas que queremos nosotros entender sobre estos tiempos y los tiempos venideros y sobre nuestra condición de vida. Estamos en una búsqueda constante de la revelación de Dios. Y lo buscamos a través de Jesucristo. Si esa unión no existiera, nosotros no tuviéramos ni siquiera acceso al Padre. Porque a través de Jesucristo, dice la Escritura, nosotros ahora tenemos libre acceso al Padre, donde encontramos el oportuno socorro para nuestras vidas. Ahora usted entienda, vamos entonces comprendiendo el camino. Mientras el Padre y el Hijo permanecieran juntos, existía una revelación general a ser manifiesta. Pero cuando el Padre, el Hijo y el Padre y el Hijo en nosotros fuera una realidad, entonces esa revelación general que el Señor, que nuestro Padre traería del cielo, entonces también era manifiesta en nuestra propia vida. A su nombre, aleluya. No, a mí se me hace que usted no me está entendiendo lo que yo le estoy diciendo. Revelación, Padre, Hijo, Creador del cielo y de la tierra, medio por el que nosotros alcanzamos redención y misericordia frente al Padre. Ellos en nosotros, revelando, manifestando su poder, su gloria, su grandeza. ¡Aleluya!
Esa revelación de Dios manifestaban su potestad y su dominio. ¿Por qué usted tiene autoridad? Porque el Padre y el Hijo, a través de su Espíritu, nos dan potestad. ¿Por qué puede usted poner al enemigo bajo sus pies? Porque el Padre y el Hijo, a través de su Espíritu, le dan potestad. Y entonces usted puede poner al enemigo bajo sus pies. Ellos dos como uno y ellos en nosotros. Qué interesante. La unidad a la que nosotros apuntamos es una unidad que nos permita vivir en esa revelación permanente de Dios. Y esa revelación permanente de Dios implica potestad y dominio. La escritura dice, Mateo capítulo 28, verso 18 dice: Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Y de quién venía la autoridad? Del Padre. Por eso era importante que el Padre y el Hijo fueran uno, para que el Padre y el Hijo, siendo uno, fueran y nosotros fuéramos en ellos uno, y toda potestad y dominio fuera dada a nuestras vidas. Denle un aplauso a Jesucristo. Por eso trabajamos juntos. Por eso usted escucha a nuestro pastor que nos incita a trabajar juntos, a buscar la unidad, a no tratar de desacreditar la imagen de Dios en nuestro hermano. Cuando no tenemos el objetivo claro, entonces nos atrevemos a hablar unos de otros. ¿Por qué? Acuérdese, usted habla de su hermano, habla de usted. Somos uno. Un mismo Dios, un mismo Señor, una misma fe, con una misma intención: ver la revelación del Padre y del Hijo en nuestra vida. Si nosotros tenemos esa facilidad o esa condición de no cultivar esa unidad, es porque no tenemos el objetivo claro. ¿Por qué queremos estar juntos? ¿Por qué trabajamos por la unidad en la iglesia? ¿Por qué siempre buscamos que no haya cuestiones que nos distancien unos de otros? Porque al momento de separarnos, estamos separando los elementos que nos permiten ver la revelación de Dios. ¿Está conmigo, verdad? Así es que si usted alguna vez se quiere andar separando, ni lo piense. Al menos que quiera separarse de la revelación de Dios. Si alguna vez el enemigo lo empieza a tentar para que usted empiece a crear disensiones y empiece a crear situaciones, en ese momento repréndalo. ¿Sabes qué, enemigo? Te me vas, así te me vas. Porque lo que yo necesito es vivir en la revelación del Padre y del Hijo. ¿Qué más el Señor nos ha dado? La revelación del Padre implica vivir en el amor genuino. No solo es el hecho de tener la potestad y el dominio, pero es entender que dentro de la revelación usted tiene la experiencia real de amor. Hemos hablado cantidad de amor, siempre hablamos de amor, pero nadie podrá experimentar la verdadera esencia del amor si no vive en la unidad del Padre y del Hijo. No dijo amén, pero así funciona. ¿Cómo puede amar a su enemigo si la revelación del Padre y del Hijo no son una realidad en usted? Es incongruente. Somos incapaces de vivirlo o hacerlo humanamente. Algunos humanamente dicen: bueno, voy no, pero ya verás, va a llegar la mía. Y se te olvida el amor. Pero la Escritura nos revela que en esa revelación del Padre, escuche, el Padre en su voluntad tanto amó al mundo, Juan 3:16, que envió al Hijo. Una muestra de amor genuina. Y el Hijo tanto amó al mundo que no escatimó ser semejante a Dios para morir por nosotros.
Romanos 5:8, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ay, dele un aplauso al Rey de Reyes. Santo es el Señor. Amén. Cuando usted vive en la unidad del Espíritu y cuando vive en la unidad del Padre y del Hijo, su revelación se manifiesta. Tenemos potestad y dominio, y la experiencia del amor real y genuino se vierte a través de nuestra vida. Por eso estamos juntos. Por eso nos manda el Señor a estar juntos. Por eso el Señor rogaba al Padre: Padre, que como tú y yo. ¿Usted cree que el Padre y el Hijo se pelean? No, están en común acuerdo. ¿Usted cree que el Padre y el Hijo jalan con su propia agenda? No, están de acuerdo. Por eso Jesús decía: como tú, mi Padre, y yo estamos juntos, así ellos estén juntos con nosotros, para que todos crean. Si usted vela por la unidad, vele por estos conceptos y dígale al Señor: ayúdame a permanecer en esa realidad. El tercer aspecto dentro de la revelación del Señor es que cuando nosotros aprendemos a observar ese objetivo en esencia, tenemos dentro de la revelación el dominio, la autoridad, la experiencia de un amor genuino, y adicionalmente nosotros podemos experimentar ese poder creador y de gobierno que vienen a través de la revelación del Padre. Si nosotros tenemos talentos, habilidades, capacidades para hacer, para crear, para movernos, es porque todo eso viene dentro de una unidad, de un perfecto acuerdo entre el Padre y el Hijo, para poder manifestar su esencia en nosotros. Si usted recuerda Génesis capítulo 1, el hombre estaba siendo hecho, y ¿qué dijo el Padre? Hagamos a nuestra imagen y semejanza. Y Dios nos dio capacidades, nos dio ese poder creativo, creador, para poder hacer lo necesario y poder manifestar, ser un medio de manifestación de la gloria de Dios. Si yo canto y canto como los ángeles, o usted canta y canta como los ángeles, y si todos cantamos y cantamos con los ángeles, dígame si no se van a parar todos los carros ahí enfrente. ¿Qué tal? Si nosotros juntos nos unimos exaltando la gloria de Jesucristo, cada quien dejando su agenda de lado y uniéndonos en un mismo sentir, no solo se van a parar, pero van a ver este edificio iluminado con la gloria del Señor. Y dígame si no van a creer. Claro que van a creer, porque sabrán que uno mayor está en su templo, a su nombre. ¿Ya ve por qué es tan importante trabajar juntos? Ya usted se da cuenta por qué el Señor Jesús rogaba y decía al Padre: como tú y yo, Señor, ellos también. Porque en esa unidad nosotros se revela el poder del Señor creativo, creador y de gobierno. Si usted tiene autoridad, si usted tiene capacidad de gobernar, empezando por usted mismo, es porque toda autoridad nos ha sido dada del Padre a través de Jesucristo. Y usted puede gobernar su propia vida para empezar. ¿Qué tipo de gobierno ejercemos? No voy a entrar en ello, pero solo un punto de reflexión. ¿Qué tipo de gobierno ejercemos sobre nuestra propia vida? Un gobierno influenciado por la unidad del Padre y del Hijo y amalgamado por el Espíritu Santo en nosotros. Le aseguro que el gobierno de su vida sería diferente si eso fuera así. Y si es así, a su nombre sea la gloria. Pero la intención en todo es que en la unidad del Espíritu podamos acentuar ese gobierno que Dios ha instado para nuestra vida. El segundo aspecto, dentro de lo que implica la unidad del Espíritu, tiene que ver con la obra del Hijo, siempre en dependencia del Padre. Esto es la parte importante de la unidad. Esto es la parte importante de la unidad. Imagínese
No digo dentro de la iglesia, pero imagínese dentro de una empresa que cada trabajador hiciera lo que quisiera. Bueno, en algunos casos sucede. Pero imagínese en qué condiciones estarían las empresas, donde cada quien no depende de nadie y cada quien hace lo que quiere. No existiera la empresa, no existiera. Pero cuando trabajamos en ese sentido de dependencia, nosotros no dependemos de nosotros mismos. Si el Señor Jesucristo, siendo Dios, semejante a Dios, no dependía de sí mismo, sino de la voluntad del Padre, mucho más nosotros, que somos creados por el Padre, que adquirimos vida en el soplo del Padre, y que hoy vivimos y seguimos velando por lo que viene hacia el futuro en nuestras siguientes generaciones, por bendición y misericordia del Padre. No podemos vivir separados. Jesús mismo no podía vivir separado. En su completa humanidad y aún en su completa deidad, Él dependía del Padre, para que como tú y yo, y eso tiene que hacer eco acá, cuando yo tome decisiones a favor de mi crecimiento, tengo que pensar como tú y como yo. ¿Cómo lo harías tú, Señor? ¿Cómo lo harías tú, Señor? Esto no me gusta, las cosas no están funcionando como creo que deben funcionar, pero ¿cómo lo harías tú? Y empezamos a buscar la unidad en el criterio del Padre del Padre y del Hijo sobre la vida. ¿Cómo voy a hacer en la unidad? Un mismo pensamiento, un mismo sentir, siempre bajo la dependencia del Padre y del Hijo. Mis hermanos, hoy necesitamos más que nunca trabajar como uno solo. Vivimos en un tiempo intenso, en una guerra intensa. Usted lo sabe. ¿Cuántas cosas no vemos en las noticias? ¿Cuántas cosas estamos observando dentro de la sociedad? ¿Cuántas situaciones incluso nosotros dentro de la iglesia podemos ver? Que si nosotros no trabajamos en esa unidad del Padre y del Hijo, cantidad de situaciones no encontrarían respuesta. Pero cuando vivimos con el objetivo claro y nos es significativo vivir en esa realidad de Dios, entonces todo en la vida tiene sentido. Quiero ilustrárselo de una manera un poquito más gráfica. Imagínese que este bote es, por decir así, el Espíritu Santo que contiene esa realidad para nosotros aquí en la tierra. Pero el agua es la esencia, es el Padre. Y luego yo tengo aquí en mi mano un multivitamínico que me permite circular más tiempo, horas extras. Y yo se lo vacío por acá. En apariencia son dos elementos diferentes, pero cuando usted mueve esto en el ambiente, en el Espíritu del Señor, hay un movimiento, hay una acción. Todo lo que parecían elementos separados se convierte en uno solo. Ahora, si usted lo quiere separar, pues va a tener que hacer muchos movimientos químicos y demás para ver si logra separarlo. Pero mientras eso no sea una realidad, esto va a ser así. Usted tiene la unidad del Padre y del Hijo, uno solo. Aunque el agua tenía una esencia y el multivitamínico tenía otra, juntos crean una bomba. Y dice la Escritura que juntos en nosotros. Está muy rico, por cierto. ¿Y qué sucede?
que cuando ustedes junta Padre e Hijo, la esencia en uno, en este contenedor que es el Espíritu de Dios moviéndose entre nosotros, y usted lo pone dentro de usted, todo lo que usted ingirió, viene la esencia del Padre, vienen las funciones del multivitamínico, y lo que se va a reflejar en el exterior es la energía, es la fuerza, es el estado de salud, es todo lo que proyecta hacia afuera. Y la gente va a decir: ¿qué tienes? ¿Qué te estás echando? ¿Qué sucede contigo? ¿Qué pasa? Nada, que yo vivo en la unidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y eso hace que mi vida refleje una gloria diferente a la mía. ¿Me permite un poquito más? Mis hermanos, eso es lo que el Señor quiere para nosotros, para que tú, como tú y yo, ellos también, seamos uno y todos crean. A mí me van a preguntar: ¿por qué tanta energía? Y yo les recomiendo mi multivitamínico. A usted le van a preguntar: ¿por qué tanta alegría? ¿Por qué tanto gozo en medio de las tribulaciones? Déjame, te recomiendo mi multivitamínico. Y lo único que tienes que hacer es combinarlo con el Padre en el ambiente del Espíritu Santo, y vámonos. Tu vida es transformada, tu vida cambia, tu vida toma sentido. Ya no tienes que vivir en tu propia agenda, porque vivir en la agenda de Dios, en la unidad del Hijo y en la comunión del Espíritu Santo, nos proyecta a la dimensión más grande a la que el Señor quiere llevarnos. Dale un aplauso al Rey de Reyes. ¡Aleluya! Y si viera qué bien se siente caminar con el Padre y el Hijo y en la comunión del Espíritu Santo. Tremendo. Yo personalmente, si algo soy adicto a eso. Y le pido al Señor que me guíe todos los días para no soltarme de Él. Les soy franco, si un día yo no me tomo eso, como dicen los chavos hoy, me da un bajón. Como los que toman mucho café y así, ¿no? Y si un día no se lo toma, hasta la cabeza le duele. Pero si un día nosotros no conectamos en la unidad del Padre y del Hijo y en la comunión del Espíritu Santo, nuestra vida espiritual da un bajón. ¿Usted piensa que no? Hagamos una examinación interna, como lo hacía David. Examíname, oh Dios. Porque solo en esa unidad del Espíritu de Dios y del Hijo, nosotros vamos a poder llevar adelante la misión a la que Dios nos llamó. Y por eso es necesario que estemos juntos. ¿Usted quiere velar por la unidad? ¿Usted quiere ser uno como el Padre y el Hijo son uno? Este es el tiempo para hacerlo. Este es el tiempo para que usted le diga al Señor: Señor, ya no quiero manejar mi propia agenda. Es muy fácil, mi hermano, y estoy cerrando porque el tiempo se ha ido, pero es muy fácil que cuando perdemos el enfoque de la unidad, cada quien quiera vivir bajo su propia agenda. Usted lo sabe. Si hace un análisis, se dará cuenta de que en efecto ha usted manejado tantas agendas personales porque hemos perdido el enfoque de estar juntos. Pero cuando entendemos la agenda de Dios y sabemos que la unidad da testimonio de la revelación de Dios y de nuestra dependencia de Dios, no vamos a querer estar separados, porque así todos van a creer. ¿Quiere alcanzar a su familia? Viva en la unidad. ¿Quiere alcanzar a los vecinos? Viva en la unidad. ¿Quiere alcanzar al que va pasando por la calle? Viva en la unidad. ¿Quiere alcanzar al inalcanzable? Viva en la unidad. Y tarde que temprano, ese efecto de la unidad va a revelarse y van a creer. ¿Lo cree conmigo? Cierre sus ojos.